al pueblo de Israel. Hoy vamos a entrar al capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Es interesante resaltar o señalar que en el Evangelio de Mateo se presentan 5 sermones. No es un solo sermón. Normalmente conocemos el sermón de la montaña, que está en Mateo capítulo 5, pero son 5 sermones que usted debería entender para conocer o para dominar la estructura del Evangelio según Mateo. El primer sermón es el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5. El segundo sermón es el sermón de las misiones, Mateo capítulo 9, específicamente desde el versículo 35 hasta el versículo 42. El tercer sermón, que es el que vamos a estudiar ahora, es el sermón que tiene que ver con las parábolas, específicamente 7 parábolas que da Jesús en el capítulo 13 del libro de Mateo. El cuarto sermón, que es el que vamos a analizar mañana para dar una vista panorámica del Evangelio, es el que tiene que ver con las relaciones entre los discípulos, Mateo capítulo 18, y el quinto sermón es el que tiene que ver con el juicio del Señor sobre las naciones o el día del Señor, Mateo capítulo 24, que también lo vamos a estar trabajando en esta semana y que es muy controversial. Porque de este capítulo 24 de Mateo es que nacen las 2 escuelas más importantes del pensamiento escatológico, que es la que tiene que ver con la pretribulacionista y la que tiene que ver con la tribulacionista, belleza o eficacia. La parábola es una de las tantas figuras del pensamiento y se presenta como una metáfora prolongada o extendida en la cual se toman elementos naturales para representar elementos espirituales, elementos terrenales para traer una enseñanza espiritual, elementos de la tierra para traer una enseñanza del reino de Dios o del reino de los cielos. Y Jesús en este capítulo, de una manera extraordinaria, nuestro maestro nos presenta 7 parábolas que primero le hablaba por parábola, y en su primera parábola Jesús les dice a la multitud: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y encontramos 2 elementos que te voy a explicar ahora, los demás no, porque se explican en la misma escritura. El sembrador y lo que salió a sembrar, la semilla. La palabra sembrar viene de una palabra, se llama espeiro. Espeiro es la palabra griega para sembrar, que se traduce como esparcir. Esparcir. Es una manera de siembra que se utilizaba en la antigüedad. Todavía se utiliza. Hay diferentes maneras de sembrar. Una es esparcir la semilla y otra es colocar directamente la semilla en la tierra. Así que el sembrador es el que esparce, el que da lo que tiene, el que comparte. En este sentido, el sembrador es el que comparte lo suyo, su naturaleza. Y la semilla tiene que ver con la palabra para semilla tiene que ver con genes. Tiene que ver con generaciones, tiene que ver con simiente. En el contexto hebreo, una de las palabras que se traduce como semilla es la palabra esperma, que tiene que ver con la transferencia genética entre un hombre a una mujer para que luego entonces nazca la vida. Otra palabra que tiene que ver con semilla es la palabra esporo. Esperma habla de una generación humana o animal, y esporo habla de una genética o una generación vegetal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el sembrador sale a sembrar, está sembrando las semillas, está sembrando su propia naturaleza, está dando lo que tiene. Y esto nos revela un principio en lo que tiene que ver con sembrar. La vida de la semilla radica en quien la está sembrando. O sea, todo lo que el sembrador deposita lo representa a él mismo. Por esto en una ocasión alguien le preguntaba a un maestro: maestro, todo lo que yo siembro tiene vida. Y el maestro le dijo: no necesariamente. Si tú siembras un reloj, tú no puedes esperar que sembrando un reloj en la tierra te va a dar una planta que suelte relojes o relojitos, etcétera, etcétera. Tienes que sembrar cosas vivas o cosas que porten vida para que la vida se te devuelva. Pero interpretativamente hablando, lo que el maestro le estaba diciendo es que tú vas a sembrar lo que tú tienes.
Y si tú estás muerto, lo que tú siembres no puede generar vida. Lo que tú siembres se va a generar de acuerdo a la condición en la que tú estés. Por eso lo grande, cuando una persona ofrenda o siembra o da o ayuda a un necesitado, no está en lo que él está dando, sino en lo que él es, porque él se está dando a sí mismo, él está dando su propia naturaleza. Y dependiendo tu naturaleza, así se va a manifestar la vida de lo que tú estás sembrando. A Jesús le está siguiendo la gente porque ve liderazgo en Jesús. Pero Jesús conoce que ellos no le están siguiendo de corazón. No le están siguiendo con lealtad, ni le están siguiendo con integridad. Ellos le están siguiendo porque encuentran en Jesús la satisfacción de un problema. Encuentran en Jesús el liderazgo que puede resolver la situación social. Que esto es lo que la gente necesita hoy día. Un líder que resuelva la situación social. Por eso es que el mundo se inclinará ante el anticristo, porque se va a levantar con capacidades extraordinarias para resolver problemas sociales. Pero el Señor no estaba enfocado simplemente en resolver los problemas sociales, sino más bien los problemas espirituales. Y por eso el Señor dice, les voy a hablar en parábola. Y los discípulos, preocupados porque ellos mismos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, le dice, Señor, pero ¿por qué les hablas en parábola? Y Él les dice, porque es a ustedes que he dado a conocer los misterios del reino. Y aquí entramos en algo bastante profundo que yo te pido que preste atención. La palabra para misterio es una palabra griega, se llama mysterium, mysterium. Y mysterium se traduce como aquello que es conocido por los mustel, gloria a Dios. Mysterium, lo que es conocido de los mustel. La palabra mustel significa los iniciadores. O sea, misterio se traduce como aquello que es conocido por los mustel, que son los iniciadores, los que estuvieron desde el principio. Los que escucharon lo que debían escuchar y los que vieron lo que debían ver. Así que un misterio es simplemente el conocimiento que deben tener aquellos del principio. Entonces Cristo dice, a ellos no les he dado a conocer las cosas desde el principio porque ellos no le entienden, porque esa no es su necesidad. Pero ustedes sí, porque están conmigo desde el principio, desde que yo los llamé, ustedes están conmigo. ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás con el Señor desde el principio? Si tú estás con el Señor desde que Él te llamó, ya tú estás desde el principio. Y a ti te ha sido dado el conocer los misterios del reino. Otra palabra que es sinónimo de misterio es la palabra secretos, secretos. A algunos es dado a conocer los misterios y otros conocerán los secretos, que no es lo mismo. Oye esto que te voy a decir ahora. La palabra para secreto es afedrón, afedrón. Y esa palabra secreto tiene que ver hasta con un personaje del Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 14, habla de Amrafel. ¿Te acuerdas? Amrafel, rey del Sinar, rey de Sinar, que fue uno de los reyes poderosos de la tierra en aquel entonces, el que se llevó cautivo a Lot, que Abraham tuvo que intervenir y pelear contra ellos con la guarnición de los reyes que formaban parte de su confederación, que eran 4 reyes. El primero se llamaba Amrafel, y Amrafel significa el que habla secretos. Al principio, cuando yo estaba estudiando, comencé a estudiar el texto del Antiguo Testamento, que investigué el significado de Amrafel, hasta me gustó, porque yo dije, oye, este hombre habla secretos, y lo asocié con misterio, pero luego descubrí y aprendí que hablar misterios y hablar secretos no es lo mismo. Porque misterio es mysterium, musterium, muster, y secreto es afedrón. Y afedrón se traduce como el que habla letrina. Oye esto, para que lo entiendas. El que habla secretos, habla letrinas. Y letrina implica inmundicia, porque ¿qué es lo que tiene la letrina adentro? ¿Qué es lo que tiene dentro de la letrina? Todo lo que las letrinas tienen dentro es desagradable. Usted no metería su mano en una letrina aunque le paguen. Pues imagínate una persona que cuando habla, lo que habla es lo que está en la letrina. En otras palabras, hablan letrina. Oye esto, que eso está poderoso. Pero entonces esto tiene una aplicación y una interpretación. Porque los secretos, el que habla secretos normalmente quisiera hablar misterios.
Por eso te vas a dar cuenta que hay personas en el reino de Dios que andan detrás de misterios para hablarlos. Pero esos misterios se convierten en secretos dependiendo de la intención del corazón. Por eso te decía que el que siembra su semilla estará viva dependiendo la vida que portan ellos. Así que si una persona busca misterios, pero su intención no es positiva, los misterios se volverán secretos. Y entonces se volverá letrina lo que dirán. Es increíble. Porque la revelación del misterio o la revelación del secreto depende del depósito que hay en el corazón y la intención. Hay gente que andan buscando códigos y revelaciones y misterio para impactar a la gente, para generar impacto, para darle fuerza a su ministerio, para tener fama, para tener muchos seguidores. Y esos misterios que ellos buscan se convierten en secreto y por eso terminan diciendo muchos disparates y cosas que no deberían decir. Y se convierten en anrafel, que hablan letrina y que hablan secretos. También los chismosos. Por ejemplo, un chismoso te puede dar una información que tú no tienes, pero te va a edificar. Los secretos no edifican. Los secretos activan las emociones. Los secretos provocan contienda. Los secretos provocan divisiones. Los misterios activan vida. Los misterios activan el espíritu. Los misterios quebrantan el alma. Los misterios quebrantan el corazón. Los misterios dan vida al que los recibe y al que lo escucha. Los misterios hacen que la gente se arrepientan. Los secretos provocan ira y activan el orgullo y activan el deseo humano de alcanzar cosas terrenales. Entonces Jesús le dice a esta gente, no le puedo hablar misterios porque ellos no tienen buenas intenciones, ellos no me están buscando, ni vienen detrás de mí porque su espíritu esté conectado con el mío, porque sean íntegros o porque sean leales. Ellos andan detrás de mí porque están tratando de satisfacer una necesidad, así que no le daré misterios, que sigan hablando secretos. Wow, qué poderoso está esto del capítulo 13. Palabra de Dios. Eso si no hay fe no se entiende. Entonces, cuando alguien recibe la palabra, dice Jesús, y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que vinieron las aves y se robaron lo que había sido sembrado. Entonces, cuando alguien recibe la palabra del reino y no le entiende, el diablo le roba la palabra. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Qué palabra Dios me ha ministrado? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces los de pedregales son aquellos que saben que Dios les habló, que hasta entendieron la palabra, pero no le dan valor a ella, no profundizan en esa palabra y no tienen raíces profundas. Así que la Biblia le llama de corta duración. ¿Quiénes son los creyentes de corta duración? Aquellos que cuando vienen las aflicciones y las pruebas por causa de esa palabra que ya recibieron, se van, huyen, corren. Y dicen, no, en el mundo me iba mejor. Como los judíos cuando salieron de Egipto, en la primera prueba, le dijeron, oh, pero en Egipto nosotros comíamos carne y melones y cebollas y etcétera, etcétera. Se olvidaron que eran esclavos y que ahora son libres. Es mejor ser libre comiendo pan que ser esclavo comiendo carne. Y hay gente que no valora la libertad y por eso son de corta duración. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo lo he visto eso en personas que tienen llamados preciosos, pero es mayor la ambición que tienen por alcanzar riquezas que el deseo que tienen de prosperar en el ministerio, haciendo la voluntad de Dios. Los afanes por la riqueza hacen que la palabra sea infructuosa en ello. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero oye lo que dice el texto. Es aquel que oye la palabra, entiende, da frutos y produce.
están asociados, pero no es lo mismo dar frutos y producir. Porque dar fruto tiene que ver con la respuesta fructífera que hace un hombre de la palabra. Pero producir tiene que ver con la cantidad de frutos. Y no todo el mundo, no todos los que dan fruto producen igual. Por eso Cristo divide el grado de fructificación en 3 niveles. 100, 60 y 30 por 1. ¿Tú entiendes? Hay gente que da fruto y produce el 30. Hay gente que da fruto y produce el 60. Hay gente que dan fruto y producen a 100. Pero hay gente que dan fruto y producen al 5, al 4, al 3, al 2. Entonces, en este sentido, no es suficiente dar fruto. Eso es un poquito incómodo y chocante. No todos los que dan frutos heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay niveles de fructificación que los creyentes deben alcanzar. Yo no quisiera saber si el Señor presenta que los 3 grados de fructificación aprobados al Padre de la semilla que cayó en buena tierra son 30, 60 y 100. No te pongas a pensar, hermano, dar menos de allí. Porque el Señor rechazó dar menos de 30. No le venga con 29. ¿Ve? Así que dar fruto y producir no es lo mismo. Tienes que dar fruto, pero tienes que tratar que tus frutos alcancen niveles 30, 60 y 100. Y en esto nadie queda fuera. Está el ministerio pastoral. Hay pastores que no están dando fruto ni al 30%. Pero entonces ellos no dan fruto ni al 30%, pero le exigen a la iglesia que den al 60%. Hay evangelistas que no están dando fruto ni al 20%. Maestros, apóstoles, profetas. Todo el mundo tiene una asignación de frutos. Es decir, debe dar frutos, pero también debe producir frutos. Y tienes que producirlo de acuerdo a la asignación que Dios le ha dado a cada cual. Y seguimos. La segunda parábola. A ver, ya estamos en el carril, hermano. Y ahorita terminamos. Segunda parábola, el trigo y la cizaña. 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios no anda minando campos ajenos. Dios siembra en su campo. Lo que pasa es que hay campos malagradecidos que no le responden a su Señor. Cuando Dios determinó sembrar en ti, no te pide permiso. Hay cosas para las que Dios no pide permiso. El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla en su campo. Él no anda violando territorios ajenos. Y aquí dice, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sembró su naturaleza en su campo. Cuando Dios depositó algo en ti es porque tú le perteneces. Y lamentablemente tú no tienes elección allí. Tú puedes ser un malagresivo que no, yo no le sirvo a Dios, yo no creo en Dios, yo soy un ateo, yo soy un qué sé yo qué, etcétera, etcétera. Eso no te quita que tú eres propiedad privada y eres territorio divino. El único que no tiene nada para sembrar aquí es Satanás. Pero tú eres el campo de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. El enemigo vino y sembró en otro campo, no era su campo. El campo de Dios, donde está tu corazón. Vino el enemigo también y sembró cizaña. Y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruta, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuál es la señal que puede separar el trigo de la cizaña? Los dos se parecen, pero la señal que diferencia el trigo de la cizaña es el fruto. Mira, todavía tú das fruto al menos del 30, tú eres trigo. Tú das fruto a menos de 20, tú eres trigo. Das fruto a menos de 10. Todavía tú das un solo fruto, que no es lo que Dios espera de ti, porque tu capacidad es para dar más de allí. Tú eres trigo. Pero la cizaña no tiene nada, hermano. La cizaña no tiene nada en el coco. La cizaña está vacía. La cizaña no tiene amor. La cizaña no tiene misericordia. La cizaña está llena de envidia. Por eso imita el trigo para parecerse a él, pero por dentro no tiene nada. La cizaña pertenece al maligno.
Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Dentro de la iglesia no todos son trigo. Dentro de la iglesia hay personas que son cizaña. Y ellos no son cizaña porque ellos dicen, yo soy cizaña, aquí estoy, yo soy cizaña. No, ellos creen que son trigo. Porque se confunden a sí mismos. Pero es el fruto lo que lo determina. La señal es si estás vacío, si no tienes fruto, si no tienes obras de justicia. Si lo que tú le has hecho a la obra de Dios es daño, tú eres cizaña, hermano, perdóname. Mi Dios puede transformar la cizaña en trigo. Si la cizaña se arrepiente y renuncia al que la sembró, mi Dios la puede replantar y puede cambiar su código genético, su naturaleza y convertirlo en trigo que da fruto al 60, al 30, al 100 por uno. Pero ahí está. Mateo 13:27. Ahora hay un problema en el campo del Señor. El Señor sembró buena semilla y cuando crecieron había cizaña en medio de ella. Esa es la iglesia de Cristo hoy. Por eso en la iglesia del Señor hay gente buena y gente mala. La iglesia de Dios, mira, la iglesia del Señor todavía está llena de trigo, no es perfecta, está llena de imperfecciones. Pero hay cizañas que son falsos hermanos, inclusive, hermano, esto que te voy a decir puede ser un poquito chocante para algunos. Inclusive hay cizañas que ocupan puestos de liderazgo en la iglesia.